Esta noche, cuando el mundo finalmente se apaga, algo invisible comienza a despertar. No es un ruido externo, no es el viento golpeando la ventana, ni el eco de la ciudad que nunca duerme. Es algo más profundo. Es el sonido de una mente que no sabe cómo detenerse. Stico no siempre fue este hombre en calma que escuchas hoy. De hecho, hubo un tiempo en el que él era exactamente como tú. Un hombre atrapado en la rueda del hámster. Una mente ruidosa que gritaba incluso en el silencio más absoluto. Una ansiedad constante que le robaba el aliento antes de cerrar los ojos. Él tenía metas, tenía ambiciones, tenía un corazón que quería controlarlo todo, el futuro, la opinión de los demás, el éxito inmediato. Pero por dentro libraba una guerra silenciosa que nadie más podía ver. Durante el día, Stico sonreía, cumplía con sus deberes, era el ejemplo de productividad. Pero en las noches eran otra cosa, porque cuando llega la oscuridad, las máscaras caen. Cuando llega la oscuridad, también llega la verdad. Y Stico conocía esa verdad perfectamente. Cada noche, al acostarse, su mente no descansaba. Se convertía en un tribunal donde él era al mismo tiempo el acusado y el verdugo. Repasaba cada error. Pensaba en todo lo que le faltaba por lograr, en los milagros que no llegaron, en el miedo paralizante de quedarse atrás mientras el mundo avanzaba a pasos agigantados. Sentía que mientras más intentaba controlar su vida, más se le escapaba entre los dedos, como arena fina en un vendaval, hasta que llegó esa noche. No hubo un trueno ni una revelación mística exterior. Afuera el mundo seguía igual de indiferente, pero por dentro todo cambió para siempre. Stico estaba sentado en la penumbra, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Solo él, frente al espejo de su propia conciencia. Y entonces, en ese vacío, entendió algo brutal que la mayoría de las personas tardan vidas enteras en comprender. No era el mundo el que lo estaba destruyendo. Era su necesidad obsesiva de pelear con el mundo. Esa noche Stico hizo algo que nadie esperaba. No pidió más dinero, no pidió más suerte, no pidió que sus problemas desaparecieran por arte de magia. Simplemente cerró los ojos y se dijo: si mi interior está en caos, ninguna prosperidad externa podrá sostenerme. Si mi alma es un incendio, no hay océano de dinero que pueda apagarlo. Porque la verdadera riqueza, la que no se oxida y la que nadie te puede arrebatar, no comienza en tu cuenta bancaria. Comienza cuando un hombre aprende, finalmente, a gobernarse a sí mismo. Y esa es la razón por la que estás escuchando esto ahora. Porque hay un poder que muy pocos entienden. Un poder que ha sido olvidado por la modernidad ruidosa. El poder del silencio nocturno. Este video no es una clase teórica sobre filosofía antigua. Es un viaje de transformación. Es el viaje de Stico. El viaje de un hombre que dejó de ser una víctima reactiva de las circunstancias para convertirse en un hombre firme, como una roca en medio del océano. Es la historia de alguien que pasó de perseguir la prosperidad como si fuera una sombra, a convertirse él mismo en la fuente de esa prosperidad. Y si tú estás escuchando esto justo ahora, en este preciso momento de tu vida, créeme, no es casualidad. Tal vez tu mente también está agotada de tanto ruido. Tal vez tú también estás intentando controlar demasiadas variables que no dependen de ti. Tal vez buscas esa paz, pero no sabes cómo soltar el timón en medio de la tormenta. Entonces te pido un favor, quédate, porque en los próximos minutos Stico va a mostrarte algo simple, algo real, algo que tiene el poder de reprogramar tu vida y tu subconsciente desde esta misma noche. Y antes de que profundicemos en la caída de Stico y su primera herramienta de poder, si sientes que esta descripción habla directamente de tu situación actual, entonces este canal es tu refugio, porque aquí no gritamos para convencerte. Aquí transformamos en silencio. Suscríbete y activa la campana, porque este viaje apenas comienza. El silencio nocturno no le regaló a Stico
una sensación de bienestar de inmediato. Al contrario, lo enfrentó con una brutalidad que no esperaba. Porque cuando todas las luces de la ciudad se apagan y el ruido del mundo exterior finalmente se rinde, la mente empieza a hablar más fuerte. Y Stico escuchó cosas que había pasado años tratando de evitar. En la oscuridad de su habitación, escuchó su miedo al fracaso. Escuchó su profunda inseguridad de no estar a la altura. Escuchó esa voz interna venenosa que le repetía una y otra vez: no es suficiente lo que haces. No has logrado nada. Siempre te falta algo para ser feliz. Fue en ese instante, bajo el peso de la noche, cuando entendió algo doloroso pero transformador. La pobreza más peligrosa no es la que se refleja en una billetera vacía. La pobreza más destructiva es la falta de paz en el pecho. Stico había pasado años persiguiendo la prosperidad de la manera en que el mundo nos enseña. Más trabajo, más metas, más esfuerzo extenuante, más control sobre cada pequeño detalle de su existencia. Y aún así, después de tanto correr, por dentro se sentía completamente vacío. No dormía en calma, no vivía en calma, solo sobrevivía en un estado de alerta permanente. Pero una noche, una pregunta simple pero devastadora lo detuvo por completo. ¿Y si el problema real no es lo que me falta afuera, sino mi absoluta incapacidad de ver lo que ya tengo aquí adentro? Esa pregunta no fue el inicio de una teoría filosófica abstracta. Fue el inicio de una práctica militar para su mente, porque Stico ya no necesitaba frases bonitas para Instagram, necesitaba una forma real y cruda de reconstruirse desde los escombros. Así que esa noche probó algo pequeño, algo que a simple vista parecía ridículo, incluso insignificante para alguien con problemas tan grandes, pero resultó ser su arma más poderosa. Antes de cerrar los ojos, en lugar de permitir que su mente corriera hacia el futuro para preocuparse por lo que no tenía, Stico se obligó a pensar en una sola cosa que sí tenía en ese presente. Solo una. Un techo sólido sobre su cabeza, el aire entrando en sus pulmones, la existencia de una sola persona que aún confiaba en él. La oportunidad de haber sobrevivido un día más. Y por primera vez en años, su mente no salió disparada hacia el futuro. Se quedó ahí, en el presente. Stico comenzó a entender que la gratitud no es una emoción pasajera de sentirse bien. Es una disciplina mental de hierro, es una reprogramación subconsciente. Es el acto de decirle a tu propio cerebro: mira bien, no todo está roto. Porque un hombre que solo entrena sus ojos para ver la carencia, vivirá en la escasez perpetua aunque sea dueño del mundo entero. Pero un hombre que cultiva la calma interna empieza a atraer algo diferente. No por magia, ni por leyes místicas de atracción vacía, sino por orden. En su silencio, Stico recordó una verdad que el estoicismo llama el logos. El universo tiene un ritmo y una inteligencia, y pelear contra ese ritmo solo lo estaba agotando hasta los huesos. Esa noche hizo algo que nunca se había atrevido a hacer. Soltó. No soltó sus sueños ni su ambición, sino la tensión asfixiante de querer controlarlo todo. Y en ese acto de rendición consciente nació su primera prosperidad real, la serenidad. La riqueza externa siempre será un eco, pero la riqueza interna es la fuente de donde todo brota. Y Stico, finalmente, estaba volviendo a la fuente. Pero lo más impactante no fue lo que Stico ganó esa noche, sino lo que empezó a perder, su vieja versión, esa que vivía esclava del miedo. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por comenzar. Stico está a punto de encarar al enemigo más seductor y peligroso de todos, su propia necesidad de controlar el destino. Stico creyó por un momento que ya lo había logrado. Creyó que después de esa primera noche de gratitud, el camino hacia la paz sería una línea recta y ascendente. Pero la verdad es que soltar no ocurre en una sola noche de inspiración. Soltar no es un evento, es una batalla de desgaste. Porque al tercer día, la mente volvió, como siempre vuelve, con más fuerza, con más dudas, con una presión que se siente en el centro del pecho como un peso de plomo.
Esa noche, Stico se acostó en absoluto silencio, pero el silencio ya no era un refugio, era un campo de batalla. En la penumbra, aparecieron esas preguntas oscuras que todos conocemos. ¿Y si nada mejora realmente? ¿Y si el esfuerzo no es suficiente? ¿Y si pierdo todo lo que he construido? En medio de ese torbellino, Stico entendió algo brutal que lo dejó sin aliento. La ansiedad no es miedo al futuro. La ansiedad es una necesidad desesperada y arrogante de controlarlo. Entendió que había vivido prisionero de una ilusión. Creía que pensar más lo protegería, que anticipar cada desastre lo prepararía, que controlar cada variable lo salvaría del dolor. Pero no lo estaba salvando, lo estaba consumiendo vivo. Stico se dio cuenta de que el hombre que necesita controlar cada resultado es, en el fondo, un hombre que no confía. No confía en la vida, no confía en el tiempo y sobre todo no confía en su propia capacidad para resistir lo que venga. Era orgullo disfrazado. Era como si él, un simple hombre, le exigiera al universo que se ajustara a sus planes personales. Esa noche, Stico no sintió la vibración de la abundancia. Sintió su propia fragilidad. Se sintió pequeño ante la inmensidad del destino. Y por primera vez en su vida, lo aceptó. Aceptó que no era el dueño de lo que pasaría mañana. Solo era el dueño de su mente en este instante. Ahí comenzó el verdadero estoicismo vivido, no el de los libros, sino el de la piel. Stico se levantó de la cama, caminó lento hacia la ventana y miró la ciudad dormida. El mundo seguía su curso. La tierra giraba, las mareas subían, la gente respiraba, todo sin su permiso, todo fuera de su control. Y aún así, todo estaba en un orden perfecto. Entonces, hizo un acto silencioso. No fue dramático, nadie lo vio, pero fue el movimiento más poderoso de su vida. Se dijo a sí mismo, hoy suelto lo que no depende de mí. No soltó su trabajo, ni sus sueños, ni su disciplina. Lo que soltó fue el apego al resultado. Soltó la desesperación de que las cosas tuvieran que ser de una forma específica para que él estuviera bien. Y en ese instante ocurrió algo extraño. Su pecho. Finalmente, respiró. Por primera vez, Stico no era un guerrero agotado luchando contra el mundo. Era un hombre integrado en el mundo. Comprendió que el logos, esa inteligencia invisible que mueve todo, no castiga al que se rinde ante la realidad, alinea al que confía en el proceso. La prosperidad no se persigue con los puños cerrados y los dientes apretados. Se atrae con un orden interior que no se rompe ante la incertidumbre. Esa noche, en lugar de pedir más garantías al futuro, Stico agradeció por estar aprendiendo a no romperse. Porque la verdadera riqueza, espectador, es poder dormir sin una guerra civil dentro de tu propio corazón. Pero todavía faltaba la pieza final del rompecabezas, porque soltar el control es solo la mitad del camino. A continuación, Stico revelará el secreto más difícil de todos, que la verdadera prosperidad es la consecuencia inevitable de un alma que ha alcanzado la estabilidad. Es el punto de inflexión donde dejas de perseguir y comienzas a atraer. Algo cambió profundamente después de esa noche de rendición. No fue una transformación ruidosa, ni una explosión de éxito repentino, ni un milagro que golpeó su puerta a la mañana siguiente. Cambió como cambian las cosas que realmente están destinadas a durar, en absoluto silencio. Stico seguía siendo, ante los ojos del mundo, el mismo hombre. Pero por dentro, ya no quedaba rastro del hombre que solía ser. Había comenzado a cimentar algo que nunca antes poseyó: estabilidad emocional. Él entendió finalmente que la prosperidad no es una meta que se alcanza corriendo desesperadamente. Es una consecuencia. Es el eco inevitable de un interior que ha sido puesto en orden. Durante años, Stico persiguió la riqueza afuera, en más dinero, en el reconocimiento de otros, en tener respuestas para todo, en el control absoluto. Pero ahora, sus ojos veían una verdad distinta. La verdadera riqueza es despertar sin que el pecho te oprima.
Es caminar por la vida sin la urgencia de llegar a ningún lado para sentirte valioso. Es vivir sin esa necesidad crónica de correr detrás de sombras. Y ocurrió lo más extraño de todo. Cuando Stico dejó de perseguir desesperadamente, las cosas en su vida externa empezaron a alinearse por sí solas. No porque el universo lo estuviera premiando por su buen comportamiento, sino porque él ya no gastaba su energía destruyéndose por dentro. Al dejar de pelear, su visión se aclaró. Su mente se volvió más lenta, más analítica y menos reactiva. Sus noches se volvieron suaves, como un refugio real. Ya no se castigaba por no tener todas las respuestas. Porque comprendió que el hombre que está en paz ya está prosperando, sin importar lo que diga su cuenta bancaria. Stico comenzó a practicar un ritual cada noche, sin mística exagerada, sin espectáculos, solo presencia pura. Antes de dormir, apagaba todo el ruido digital y mental. Y en la oscuridad total de su habitación, se decía a sí mismo 3 verdades que se convirtieron en su ancla. Hoy, hice lo que pude con lo que tuve. No controlo lo que pasará mañana, pero sí controlo mi actitud frente a ello. Confío en el orden natural de las cosas. Esa sencilla confesión lo liberaba, porque entendió que confiar no es resignarse. Confiar es un acto de inteligencia superior. Es madurez, es fuerza real. Stico empezó a sentir la abundancia en los detalles pequeños. Una mente liviana, un corazón que ya no saltaba ante cualquier provocación y un descanso que realmente lo reparaba. Comprendió que la abundancia externa es inestable y frágil si el interior está roto. Pero cuando el interior es firme como el mármol, lo externo se acomoda como un reflejo natural. Stico ya no quería impresionar a nadie, solo quería gobernarse a sí mismo. Porque el verdadero poder no es tener más que los demás, es necesitar mucho menos para ser feliz. Cada noche, el silencio lo entrenaba y lo volvía magnético. Porque un hombre en calma se convierte en un lugar seguro para otros, y el mundo, aunque no lo sepas, siente ese peso y esa firmeza. Pero Stico aún no había llegado al final del camino, porque el verdadero cambio no consiste solo en sentirse bien en el silencio. El cambio real consiste en volverse inquebrantable ante el ruido. Prepárate para presenciar la noche más importante en la historia de Stico, el momento en que dejó de ser un alumno del silencio para reclamar su lugar como una autoridad silenciosa para el mundo. Hubo una noche que parecía igual a todas las demás, pero que en realidad lo cambiaría todo para siempre. En esa noche, Stico no sintió la urgencia de antes, no sintió esa necesidad desesperada de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Él ya no era el hombre común que se dejaba arrastrar por las corrientes del caos. Había entendido que la vida nunca será completamente controlable, y por fin eso dejó de asustarlo. En lugar de luchar contra el futuro en su mente, simplemente estuvo ahí, presente, quieto, inamovible. Fue en ese silencio absoluto donde surgió su versión más fuerte. No era una versión perfecta, ni libre de problemas, pero era una versión estable. Porque el poder real, el que impone respeto sin necesidad de gritar, no es la intensidad momentánea, es la consistencia a través del tiempo. Stico comenzó a notar que el mundo a su alrededor reaccionaba diferente. Ya no se rompía con las pérdidas ni se embriagaba con las ganancias. Mientras la mayoría vive reaccionando a cada mensaje, a cada miedo, a cada opinión ajena y a la incertidumbre del mañana, Stico aprendió el arte más raro de este siglo, el autocontrol. Mientras otros gritaban, él respiraba. Mientras otros corrían sin dirección, él caminaba con paso firme. Mientras el mundo se desesperaba ante lo desconocido, él esperaba con la paciencia de quien conoce su propia fuerza. Esa calma lo volvió magnético, porque el mundo está saturado de ruido, pero está vacío de firmeza. Un hombre que domina su interior se convierte, inevitablemente, en una presencia poderosa, en un punto de calma en medio del huracán. Se convierte en prosperidad encarnada. Su riqueza ahora era invisible para los ojos superficiales,
pero era indestructible frente a cualquier crisis. Comprendió el verdadero significado del logos. La vida tiene un orden propio cuando uno deja de pelear contra ella. Su autoridad nació de haber caído y haberse levantado sin hacer ruido, de haber sufrido sin volverse amargo. Esa noche, Stico no pidió más. Solo agradeció, porque finalmente ya no estaba perdido dentro de sí mismo. Y el silencio, como un viejo amigo, se lo confirmó al oído. Ahora estás listo. Stico comprendió en sus noches más profundas que el silencio no es un vacío que hay que llenar, sino un entrenamiento que hay que abrazar. Es el lugar donde un hombre deja de actuar para los demás y empieza a encontrarse consigo mismo. Él sabe que tú, en este mismo instante, podrías estar ahí, con el cuerpo agotado por el día, pero con la mente despierta, pensando demasiado, sintiéndote solo bajo el peso del mundo. Por eso esta historia existe, no para impresionarte con su transformación, sino para acompañarte en la tuya. Stico no es un maestro inalcanzable, es un hombre que aprendió que la vida cambia solo cuando uno cambia por dentro. La prosperidad llega cuando el alma deja de temblar. Antes de que cierres los ojos esta noche, Stico quiere dejarte un ritual silencioso que puede iniciar tu propia reprogramación hoy mismo. Apaga el ruido, apaga el mundo. Y en la oscuridad, hazte estas 3 preguntas con total honestidad. 1. ¿Qué cosa sí fue suficiente hoy? 2. ¿Qué parte del futuro ya no depende de ti? 3. ¿Puedes soltar esa carga, aunque sea solo por esta noche? Esto no es magia, es disciplina emocional. Cada noche es una oportunidad de reconstruirte. Si Stico pudo pasar de la ansiedad a la autoridad, tú también puedes hacerlo. No intentando controlar el mundo, sino aprendiendo a gobernarte a ti mismo. Antes de despedirse, Stico tiene un último susurro para ti. No estás atrasado, no estás roto, solo estás despertando. Si este video habló de ti, entonces quédate cerca de Stico. Suscríbete para caminar este sendero de fuerza interior y calma. Demuestra tu compromiso con tu nueva identidad, escribiendo en los comentarios: esta noche elijo el silencio. Al hacerlo, no solo dejas un mensaje, haces una promesa a tu propio subconsciente. Recuerda, la verdadera prosperidad no hace ruido, porque nace en un corazón que ya no necesita escapar de sí mismo.